Estudiantes, espero que estén bien. Lo que yo les voy a hablar hoy es sobre ultrasonografía en el equino, en generalidades anatomocográficas. Ya, mi nombre es José Tomás Barros, médico veterinario, diplomado en medicina interna del equino y PTD de la Federación Ecuestre Internacional. Em, Primero vamos a partir hablando sobre el tema de la ecografía reproductiva en la yegua, en aspectos generales, pero que son de mucho valor para el desarrollo de ustedes en prácticas futuras y a comprender también cómo se comporta el útero ante diversas fluctuaciones de hormonas, por ejemplo, o infecciones, ¿ya? Imágenes reproductivas de la yegua, por ejemplo, nosotros vamos a tener en consideraciones ciertas cosas. Ellas son poliéstricas estacionales de día largo, por lo tanto, van a presentar muchos cuadros de estrocelo, van a estar alzadas, como queramos llamarles, y en los días largos, que significa que tienen mayor cantidad de horas luz, ¿ya? Hay una activación del eje hipotálamo, hipófisis, glándula gonadal, hay un aumento de FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH también, que es la hormona luteinizante. Y obviamente se van, por lo menos en nuestro país, o en este hemisferio, los días largos se asocian a primavera-verano. Van a haber cambios de la cogenicidad, ¿ya? Que van a estar mediados por progesterona, estrógenos, material purulento, fluidos inflamatorios, o también, ¿por qué no?, la presencia de quistes endometriales que se podrían confundir con vesículas gestacionales. Cambios hormonales y de contenido determinan la cogenicidad del endometrio. Bueno, ¿cuáles van a ser preguntas frecuentes que nosotros las debemos ligar, por ejemplo, a los hallazgos ecográficos de la yegua? Por ejemplo, si mi yegua pasa mucho en celo, podría ser una yegua que tenga una infección uterina, ya que la debemos relacionar con la imagen, y ella va a haber un aumento de la síntesis de prostaglandina F2 alfa por parte de las bacterias, va a bajar la circulación sistémica, va a generar regresión del cuerpo lúteo, van a ser yeguas que van a estar ciliando constantemente. Otras veces mi yegua entra en celo estando preñadas, por lo cual es necesario realizar ecografías tempranas de gestación y hacer un seguimiento que debe ser mínimo una vez al mes. La verdad es que la ecografía en la yegua, en la parte de la industria ecuestre, llegó a revolucionar ya el aspecto productivo del caballo, mejorando la eficiencia de una forma sustancial, aproximadamente fines del 70, principios del 80. Mi yegua no entra en celo, bueno, tenemos yeguas que pueden estar preñadas, que están en su etapa de senectud, o netamente, por ejemplo, pueden haber alteraciones en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula gonadal. Podríamos encontrarnos también con yeguas con signos cuchingoides, que son de síndrome de pituitaria parsa intermedia, que es una adenoma de la hipófisis, un tumor ya de la parsa intermedia, y también, ¿por qué no?, correlacionando a yeguas que estén en invierno, que están en la época de Néstor. Mi yegua está preñada y absorbe, también importantísimo, y aquí entra el valor de la ecografía temprana, el diagnóstico temprano de gestación. El término de mi yegua es mellizera, si la yegua es, por ejemplo, ovula doble, hay doble preñez, por lo tanto, es necesario el diagnóstico de gestación temprana para poder quizás realizar una maniobra de eliminación de alguna vesícula. Bueno, y esta otra materia no es tanto de lo que nos corresponde a nosotros, pero también la presencia de abortos. Y ahí entra más que nada un juego de medicina preventiva que está basado básicamente en la vacunación y también en la evaluación del grosor de la unión uteroplacentaria, sobre todo desde el 7º mes en adelante. En términos anatómicos, se determina que la yegua tiene un cuerpo uterino pequeño con cuernos bastante largos. En cada uno de los cuernos va a haber un ovario, un oviducto. Recordad que la fecundación ocurre en la ámpula del oviducto. Tenemos un cérvix, tenemos una vejiga, que nos podría confundir a veces con cuadros de acúmulo de material purulento, por ejemplo. También tenemos una vagina como tal, tenemos un orificio uretral externo, orificio uretral externo, clítoris, vulva, etc. Lo que aquí en la ecografía de la yegua lo que tiene validez de evaluación es la vejiga, algo el cérvix, cuerpo, cuernos y ovarios, ¿ya? Nos van a permitir determinar el estado astral y algunas condiciones patológicas, y también la dinámica folicular, que es importantísimo, que se relaciona al crecimiento de los
folículos. Los folículos, les tengo que decir al tiro, tienen características anecogénicas y se consideran folículos ovulatorios de 35 milímetros para arriba, en algunos casos de 30, pero por ahí está bien 30-35. Ahora, lo que cabe destacar en esto es que esos folículos, cuando están próximos a la ovulación, cambian un poco su contenido, se vuelve un poquito más ecogénico, más blanco, podríamos decirlo, con tendencia al blanco, anecogénico es negro, y tiene la característica, perdón, de empezar a deformarse, y posteriormente van a evacuar ese contenido, ya va a eliminar su óvulo al oviducto, donde va a ocurrir la fecundación, donde ya han migrado los espermatozoides al oviducto para generar la fecundación, y se va a convertir en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una estructura que se formó gracias al PIC del LH, que es la hormona luteinizante, y es la encargada de producir progesterona. El cuerpo lúteo es una estructura ecogénica, ¿ya? Más pequeña que el folículo, pero ecogénica. Ahora, el transductor que uno ocupa, y el más recomendado para usar en reproducción, es el transductor lineal transrectal, que tiene esta característica porque se acopla, obviamente, a la anatomía de tubo. Y ya tengo que mencionarles que la ecografía en la yegua no es transvaginal, es transrectal, pero el recto tiene una relación anatómica íntima con el útero de la yegua y otras estructuras como cervix, vejiga, etc. A la inspección, bueno, hay que mencionar también que la ecografía debe ser cuidadosa para no producir ruptura o desgarro del ano, debe estar la mano bien lubricada, en forma de cuña, para meterse por el ano. ¿Y por qué yo coloco esta imagen? Porque es importante la inspección visual de conformación de la vulva, ¿ya? La vulva debe tener una conformación lo más vertical posible, en relación al bony pelvis, que es el piso pélvico. ¿Ya? Y acá tenemos una anormal conformación que viene siendo más horizontal al piso pélvico. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que hay contaminación al momento de defecar. Los crotines van a pasar por la vulva y puede haber contaminación. Y esa contaminación se traduce en cervicitis, vaginitis, pero lo más importante en endometritis, que ya lo vamos a ver más adelante, que es algo que ustedes podrían llegar a encontrarse, ¿ya? No es llegar y hacer ecografía, hay que hacer una evaluación, hay que ponerla a la palestra todo, ¿ya? No es solamente la ecografía, también es la clínica, porque hay correlación y también va de la mano con el tratamiento. Bueno, así se ve un útero. Un útero, cuando no tiene edema, ¿ya? Aquí más que lo que se ve más que nada es un cuerno uterino, que tiene una forma redondeada, y los cuernos y también el cuerpo del útero adquiere una forma de rueda de carreta, ¿ya? O toronja, ¿ya? Cortada por la mitad. Este es un corte transversal y este es un corte longitudinal con una congenicidad que se denomina moderada, y abajo está la vejiga urinaria, que generalmente es anecoico el contenido, pero tiene sedimentos en la parte más ventral. Lo que ustedes ven aquí es dorsal y lo que ustedes ven acá abajo es ventral. A medida que va aumentando el estrógeno en la yegua, acá tengo que decir que predomina la progesterona, a medida que va aumentando el estrógeno en la yegua, yo tengo condiciones, aquí si ustedes se fijan, acá podemos diferenciar la rueda de carreta, ¿ya? O la toronja partida por la mitad. Vemos un lumen en que hay un poco de líquido que se considera normal, y acá vemos edematización que se traduce en anecogenicidad. Entonces, este es un útero, ¿ya? Que está mediado por estrógeno, ¿ya? El estrógeno aumenta la permeabilidad vascular, para poder tener una buena recepción del espermatozoide por parte del útero de la yegua, pero muchas veces podemos tener condiciones que se pueden denominar onopatológicas, en donde hay un acúmulo de fluido anecoico dentro. Y si ustedes se fijan, acá se van formando los pliegues endometriales, producto de que hay líquido dentro. Y si se fijan, estos pliegues también están inflamados, están edematizados, están más anecogénicos en comparación a este. Ya si ustedes se fijan, acá no hay edema prácticamente. Acá sí hay edema. Y si yo encuentro imágenes como esta, yo digo, puedo tomar una cierta medida, que es de realizar lavados uterinos, evacuación del contenido uterino, para, en reproducción, mejorar las tasas de fertilidad. ¿Por qué? Porque el líquido que está dentro del útero, independiente de sus características, ya sea anecoico, más ecogénico, etc., funciona como espermicida. Otras condiciones que nosotros podríamos tener
es acumulación de líquido excesivo, ¿ya? Y una dematización anormal. Esta dematización independiente, que pueda, por ejemplo, no haber fluido dentro, puede haber presencia de alguna bacteria, y en muchos casos se realizan o lavados o se realizan cultivos uterinos para determinar la bacteria e instaurar un tratamiento. Y acá ya vemos una yegua que tiene, por ejemplo, una excesiva acumulación de fluido en el lumen después de la monta, y esas son reacciones exacerbadas o endometritis postcoito exacerbadas que se deben tratar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegue al útero, después de la fecundación, en el día aproximadamente 6.5, 7.5 del embrión, se va a encontrar con este medio acuoso, el cual está lleno de bacterias, células inflamatorias, y va a generar la pérdida embrionaria. Y aquí también podemos ver que además de eso hay presencia de un quiste, ¿ya? Y esos quistes, cuando son mayores de 1 centímetro, se consideran patológicos y pueden interferir con la fijación del embrión, que ocurre el día 16, y alterar o generar, claro, generar algún tipo de alteración en la unión, en la interacción materno-fetal. Ahora, el diagnóstico de gestación en la yegua es algo importantísimo, mejora la eficacia productiva de un plantel, y se debe hacerlo, ojalá, lo antes posible, y sobre todo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de yeguas que son más añosas y requieren un tratamiento exógeno con progesterona para poder mantener la gestación, porque hay yeguas que tienen déficit de la síntesis de progesterona. Por lo tanto, la detección temprana es importantísimo, por ejemplo, para instaurar eso, o para certificar preñez, elaborar un informe, dar un certificado, porque es una industria ecuestre, independiente de la disciplina, mueve muchos millones a nivel mundial. Por lo tanto, lo importante a mencionar acá es que yo puedo tener entre el día 9 y 11 una vesícula gestacional que va a estar en movimiento a través del útero, por eso hay que hacer un escaneo completo, y tiene la particularidad de tener, de ser pequeña, 4 o 6 milímetros, y cuesta bastante. Se requiere un equipo, se requiere experiencia, y se requiere también un equipo de muy buena calidad. Entre el día 12 ya tenemos una vesícula gestacional de 8 milímetros, en el día 14 de 4 a 18 milímetros, que ya es más fácil de identificar, pero todavía va a estar en movimiento. Recuerden que lo que les dije yo, que en el día 16 recién iba a fijarse en la bifurcación del cuerno izquierdo-derecho. Me estoy hablando de la vesícula gestacional. Por lo tanto, esto es un paper o sea, es una imagen de un paper de Ginter, el cual especifica cómo es el recorrido del embrión desde el día en que llega al útero, desde el oviducto entre el día 6.5, 7.5 hasta el día 16, en donde se fija, ¿ya? Por lo tanto, lo importante a destacar acá en la imagen es que la vesícula gestacional es una estructura redondeada, es un círculo perfecto, con contenido anecoico, y tiene dos particularidades, que son las reflexiones especulares, que son dos líneas hiperecoicas que están tanto en su parte dorsal como ventral, y que son importantes para identificarlas y diferenciarlas, por ejemplo, si yo tuve una previa experiencia con la yegua, de un mapeo quístico, ¿ya? Pero una característica importante. Acá hay una imagen real de una ecografía, acá hay una reflexión especular en la parte dorsal, ventral, y el contenido anecoico que corresponde a la vesícula gestacional como tal. En el día 18 ya ocurre algo bien particular. Ya empieza a haber la aparición de un pliegue amniótico, aparición del embrión como tal, bien incipiente, pero acá vemos que en el día 18 ya no es un círculo perfecto, ya adquiere una forma más triangular. Posteriormente, en el día 21, ya hay aparición de láminas como el ectodermo, el mesodermo, endodermo, el saco uterino, el saco amniótico, el saco lambtoideo, y en el día 24, 25 aproximadamente, ya empieza a haber algo bien particular, que es la aparición del positive heart beat, o la presencia de latido cardíaco positivo, ya que eso es súper importante y es un buen indicador de viabilidad fetal. Por lo tanto, es súper importante grabarlo, por ejemplo, o parte de mi certificado de preñez, ya como médico veterinario a cargo de un plantel. Posteriormente, en el día 30, ya el embrión se ubica en el centro de esta vesícula gestacional. Desde el día 41 se pasa a llamar feto por una cuestión de convención, y que ya empieza a haber la formación empieza a ocurrir el proceso de placentación. En el día 30, bueno, vamos a tener que en la parte de arriba está el saco uterino, abajo el saco amniótico, y empieza a regresionar a medida que avanzan los días, ¿ya? Y si ustedes se fijan, como voy cambiando en esta pantalla, tengo lo mismo que está representado en un muy lindo dibujo,
al lado derecho, el día 40-45, y ya en el día 40 como tal, se empieza a formar lo que va a ser el cordón umbilical. Y ya ustedes en el día 50 van a ver que el embrión estaba bajito, subió y volvió a descender, pero con su saco amniótico como tal, que lo vemos representar, lo vemos representado, perdón, en celeste, ya un poquito de saco amniótico que es parte del cordón umbilical que después va a ir desapareciendo, y nada, y el saco alantoideo que recubre todo esto que está en plomo, ¿ya? Por lo tanto, estos son buenos indicativos, imágenes muy explicativas de qué es lo que va ocurriendo en el proceso de diagnóstico de gestación temprana. Después del día 55 a 75 se podrían realizar procedimientos mucho más complejos, que son el sexaje fetal, y para posterior, ya desde el séptimo mes en adelante, se puede ir midiendo el grosor de la unión uteroplacentaria para poder evidenciar si hay o no placentitis. ¿Ya? Ahora, dejándolos ahí con esto, que es la base de la ecografía a nivel reproductivo, nos vamos a cambiar a la parte de los tendones flexores específicamente, que son los que tienen mayor incidencia de patología. Tendones y ligamentos, porque vamos a hablar de un ligamento también. Vamos a hablar ahora sobre el tendón flexor digital profundo. El tendón flexor digital profundo es un tendón que tiene mucha prevalencia en relación a patología en caballos de salto, cuarto de milla, corralero, y tiene funciones, ¿ya? Tiene la función de flexionar la articulación interfalángica distal, controla además la hiperextensión de la tercera falange, que es el hueso que está dentro del casco, y en apoyo eh, genera un apoyo del hueso navicular en la superficie palmar de la segunda falange, induciendo la extensión de esta, y también empuja hacia craneal la articulación interfalángica distal en la fase de propulsión. El tendón flexor distal profundo tiene una porción muscular, y en esta tiene tres orígenes. El origen de este tendón es el epicóndilo medial del húmero, pero tiene una porción humeral, radial y ulnar. Tiene como función importante también, que lo cambié ahí, no sé por qué, es la migración craneal de la segunda falange en la fase de propulsión o despegue por empuje del profundo y navicular hacia craneal. ¿Ya? Ahí esta imagen es muy linda porque nosotros tenemos el recorrido en el dígito del tendón flexor digital profundo, y aquí muestra cómo él se inserta en el borde solar, ¿ya? De la tercera falange. Importante es que tiene relaciones estrechas con la bursa del hueso navicular, y posteriormente lo comprime. Por lo tanto, hay ciertos cuadros como caballos largos de pinza, etcétera, que generan la explicación que aparece acá en este recuadro del empuje y compresión y la bursitis, que es parte de la sinología clínica que yo puedo tener producto de cambios en la biomecánica. La inserción es en el borde solar de la tercera falange. Esa es la forma correcta de decirlo. Acá tenemos una imagen, un corte transversal mucho más longitudinal, perdón, mucho más explícito, donde nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la relación del tendón flexor digital profundo con el hueso navicular. Tenemos una bursa navicular que no está extendida, y tenemos en la letra B marcada la inserción en el borde solar de la tercera falange. Ya esto que está acá es el ligamento impar sesamoide distal, y esos son el ligamento impar proximal, junto, muy probable que esté asociado a los ligamentos colaterales que antiguamente se llamaban suspensores del navicular. Acá tenemos al hueso navicular con su estrecha relación con la articulación interfalángica distal a través de la tercera falange y la segunda, que está más hacia proximal. Toco este paper, que este paper es buenísimo, un paper de 2011, la verdad que no es tan nuevo, pero la verdad es que un muy buen paper, y habla sobre la tendinopatía del tendón flexor digital profundo en el foot, en el dígito. Me refiero a se refiere el paper más que nada desde el nudo hacia abajo, desde el nudo hacia distal.
El paper estipula de que hay 4 diferentes tipos de lesiones en las porciones del tendón flexor isquial profundo, pero debo decir algo, que yo debía haberse mencionado en un principio, que a nivel de cuartilla, o sea, desde el nudo hacia abajo, desde la articulación metacarpofalángica hacia abajo, teniendo como punto de referencia, el tendón flexor isquial profundo es bilobulado. Ya quédense con eso. Entonces vamos a tener lesiones que son de tipo core, que ya las voy a mencionar adelante, que están justo en el centro. Tenemos abrasiones dorsales, perdón, splits, que son unas líneas que se ven, y también lesiones insercionales, ¿ya? Que se les llama, y se les debería llamar, en términos ecográficamente hablando, entesiopatía, que es justo una alteración en la éntesis del tendón flexor isquial profundo en el borde solar de la tercera falange. La clínica es soberana, y en el examen clínico estos caballos pueden tener engrosado la zona de la cuartilla o también esta cavidad que se forma aquí, que se le llama fosa de Chenot, que está justo delimitada por los cartílagos alares de la tercera falange. ¿Ya? El transductor que se debe ocupar acá para evaluar el tendón flexor isquial profundo a nivel de cuartilla, en su porción supranavicular, lo que estamos hablando ahora, porque también se puede evaluar en su porción infranavicular a través de un transductor microconvexo, es el transductor lineal, pero fíjense, un lineal no rectal, como lo habíamos visto anteriormente con las yeguas. Por lo tanto, condiciones específicas, a nivel de cuartilla, es un tendón bilobulado, tiene 2 lóbulos, por lo general son simétricos, pero ojo, el lóbulo lateral puede ser un poco más grande en condiciones normales, ¿ya? Y no se debe interpretar como patológico. Aquí tenemos para muestra un botón, aquí tenemos lesiones core, y si ustedes se fijan, acá hay una lesión aguda, ¿ya? Se ve, hay un cambio de coloración, si ustedes se pueden fijar, ya esto es un corte histológico real, post-mortem, pero acá en el centro, fíjense algo bien característico, hay focos de cicatrización, ¿no? O sea, tiende a repararse. Y lo otro, fíjense, el grado de asimetría que nosotros tenemos, ¿ya? Que es muy importante. Siempre cuando ustedes vean una imagen ecográfica, lo medial va a la izquierda y lo lateral va a la derecha. Y siempre se demarca acá como AI, como anterior izquierdo, o AD, anterior derecho. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, un split, y acá tenemos una imagen de resonancia magnética, que la verdad es que es una herramienta que diagnostica de forma mucho más temprana ciertos tipos de lesiones como esta. En Chile ya hay un resonador magnético, y acá tenemos un split. Y acá, por ejemplo, una imagen hermosa en vivo, que es una entesiopatía, ¿ya? Específicamente en el lugar de inserción del tendón flexor isquial profundo en la tercera falange. Y eso duele, genera clínica. Lo que está acá es una imagen muy bonita de una ecografía que hice yo, en la cual tenemos el lóbulo medial, el lóbulo lateral de una yegua corralera, ¿ya? Y fíjense, lo que yo les quiero mostrar acá es que ahí hay un pequeño foco de cicatrización en el lóbulo medial, y en el lóbulo lateral, fíjense el nivel de asimetría que hay. Y hay focos de cicatrización y focos de ragodización. No una lesión tipo core como tal, sino que está asociado a una lesión del borde dorsal. Acuérdense que lo que está acá, más arriba de la pantalla, es el aspecto palmar, y este aspecto que está acá es el aspecto dorsal. Acá tenemos la imagen estática, y coloco acá, más que nada, la misma imagen anterior, para poder darle el grado de comparación de cómo se ve una lesión cicatrizal, ¿ya? Las lesiones cicatrizales se ven hiperecoicas, ¿ya? Entonces, importantísimo, ver el grado de ecogenicidad, si es anecoico, hipoecoico, y también las dimensiones para evidenciar si hay una tendinopatía como tal. Esto deben habérselo pasado en anatomía y habérselos renombrado muchas veces, la verdad, y es respecto a el orden de los tendones y la evaluación del aspecto palmar del metacarpo. Por lo tanto, los tendones flexores se evalúan desde el carpo hacia abajo, ¿ya? Tomando en cuenta su aspecto proximal a distal, y desde dorsal a palmar. Súper importante, ¿ya? El orden de los tendones, y quiero que ustedes lo tengan claro porque eso es pregunta de prueba siempre, el que va a estar más apegado al tercer metacarpiano es el ligamento suspensor del nudo. ¿Ya? El ligamento suspensor del nudo tiene 3 orígenes, escúchenlo bien.
El primer origen y el más importante en tema de lesión y superficie que aborda es el aspecto pálmaro proximal del tercer metacarpiano. El segundo origen es en el tubérculo palmar del tercer carpal, y uno que está más proximal es en el ligamento accesorio del carpo. El ligamento suspensor del nudo sigue su recorrido ya a través del aspecto palmar del metacarpiano número 3, y a medida que avanza adquiere una parte que se llama cuerpo, y ese cuerpo se va dividiendo, y cerca del tercio distal del tercer metacarpiano se divide en dos ramas o en dos bandas, como ustedes quieran llamarlo. Y esas ramas o bandas se van a unir a la superficie, va a haber una rama medial y una lateral, y se van a unir a la superficie abaxial de los huesos sesamoides proximales que forman parte de la articulación del nudo, y van a dirigirse hacia dorsal para unirse al tendón extensor digital común. Posteriormente le sigue un ligamento que se llama el check ligament distal o ligamento accesorio del tendón flexor digital profundo. Y como dice su nombre, es un ligamento que le va a dar soporte al tendón flexor digital profundo. Este ligamento va a aparecer en el tercio proximal del tercer metacarpiano, y a nivel del tercio medio ya va a estar completamente fusionado y unido al tendón flexor digital profundo. El tendón flexor digital profundo viene después, está más hacia palmar, y sigue su recorrido hasta insertarse en el borde solar de la tercera falange. Posteriormente, el tendón que está en el aspecto más palmar es el tendón flexor distal superficial, que se va a unir en un aspecto más distal a la primera y segunda falange. ¿Ya? Eso quiero que por lo menos lo sepan. Y acá está de forma más explícita: ligamento suspensor del nudo, que está acá el más apegado al tercer metacarpiano. Acá está como escrito como check ligament inferior o ligamento accesorio del tendón flexor digital profundo, que ya en el tercio medio está completamente unido al flexor digital profundo, flexor digital profundo como tal, y posteriormente continúa el tendón que está en el aspecto más palmar, el tendón flexor digital superficial. Bien explicado, ahí no deberían haber dudas. Esta imagen es más que nada para demostrar el origen del ligamento suspensor del nudo. Acá hay un ligamento accesorio, acá hay un tubérculo palmar del tercer carpal, que corresponde a la fila distal del carpo, y acá tenemos el origen. El origen, bueno, acá hay otra imagen que es muy linda, ya, que muestra las inserciones del tubérculo palmar del tercer carpal, superficie pálmaro proximal del tercer metacarpiano, que es una superficie bicóncava, que eso es importante saberlo. ¿Ya? Como les dije posteriormente, este ligamento va a seguir un recorrido, y en el tercio más distal del tercer metacarpiano se divide en dos ramas, y estas ramas se van a unir a la superficie abaxial de los huesos sesamoides. ¿Ya? Tiene una porción intracapsular, que eso sí es importante, y van a ir hacia adelante, hacia dorsal, y se van a unir al tendón extensor digital común. El extensor digital común, a su vez, se va a terminar uniendo en el proceso extensor, o también llamado proceso piramidal, de la tercera falange. Importante es reconocer y comprender qué es lo que estoy viendo en la imagen ecográfica. Es por lo que yo les dije. Cuando yo estoy en origen, tengo una superficie bicóncava, ¿ya? Eso ténganlo claro. Y no hay nada de fluido, porque estoy en el origen, está encarnado eso, ¿ya? ¿Y qué pasa? Cuando estoy en el cuerpo, en una imagen transversal, yo empiezo a ver una línea anecoica, y ese es un espacio que hay. Entonces, esa es una buena interpretación, una imagen bastante simple, una correcta interpretación de cómo es una superficie en origen y una superficie en el cuerpo, imagenológicamente hablando. Por lo tanto, si yo tengo esta imagen es una imagen, obviamente, de un caballo que no está sano, ya les voy a explicar por qué. Esta es una imagen del origen del ligamento suspensor, en esta parte que está bicóncava, y lo que yo puedo observar acá es una fractura por avulsión. ¿Ya? ¿Por qué la nombro? Porque es una patología muy común en caballos de salto y de endurance ecuestre, y que afecta al origen como tal. Por eso era interesante hablarles sobre el origen. ¿Ya? Acá tengo imágenes de un caso mío, de un caballo cuarto de milla, en la cual nosotros podemos observar el fragmento que está asociado a esta superficie bicóncava en un corte longitudinal. Esto es proximal, esto es distal, esto es palmar y esto es dorsal. Por lo tanto, esto que se ve hiperecoico
es la superficie cortical del aspecto más palmar del tercer metacarpiano. Y acá hay una imagen muy linda que se puede comparar con esta imagen, en la cual yo tengo mi superficie bicóncava y la fractura por avulsión está afectando al lóbulo medial del ligamento suspensor del nudo. ¿Ya? Eso es muy importante. Bueno, y esto más que nada, para que ustedes comprendan, a esto es lo que me refiero cuando yo hablo de primer tercio, tercio medio, o tercio más distal. ¿Ya? Porque ahí los ligamentos y tendones tienen cierto comportamiento y se van cambiando de forma, aparecen y desaparecen, ¿ya? Por ejemplo, en este tercio ustedes ya no van a tener ligamento suspensor del nudo, ¿ya? Y el que siempre que está en el aspecto más apegado al aspecto palmar del tercer metacarpiano y que vendría estando más hacia dorsal, si es que yo hago un orden de estos ligamentos o tendones, es el ligamento suspensor del nudo. Acuérdense, lo sigue el ligamento accesorio del tendón flexor distal profundo, lo sigue el tendón flexor digital profundo y posteriormente el tendón flexor digital, superficial. Ahora, hablando de las ramas del ligamento suspensor del nudo, estas se deben evaluar. Y acá yo tengo una articulación metacarpofalángico, articulación del nudo de la mano derecha de un caballo cuarto de milla, en la cual yo veo un aumento de volumen aquí. Y yo recuerdo que les mencioné de que hay un ligamento que se inserta en la superficie axial de los huesos sesamoides, que es el ligamento suspensor del nudo. Y lo interesante es que comparte una porción que es intraarticular. Por lo tanto, puede haber, si hay una desmitis, una alteración del ligamento suspensor, puede haber liberación de mediadores inflamatorios hacia adentro de la articulación. Por ende, la articulación, al tener mediadores inflamatorios presentes, puede desencadenar una enfermedad degenerativa articular. Los dos mediadores inflamatorios más importantes de la enfermedad degenerativa articular en el caballo son la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, así como a modo de repaso. Y el ligamento suspensor del nudo, en sus ramas, que se insertan en la superficie axial del hueso sesamoide, se evalúan a través de un corte transversal y longitudinal. ¿Y qué es lo que puedo ver yo aquí? Este es un corte transversal de un ligamento suspensor del nudo que no está sano. ¿Ya? Acá vemos una lesión importantísima en el corte transversal, acá está, vemos la superficie abaxial del sesamoide, y cambiamos la imagen y colocamos esta que es un corte longitudinal. Piel, ligamento, superficie abaxial, y fíjense los cambios de ecogenicidad que hay y la alteración e irregularidad en la superficie ósea del ligamento suspensor. Y sumado a eso, podemos ver aquí otro corte en el cual yo puedo ver aumento del líquido sinovial. Por lo tanto, son caballos que manifiestan efusión sinovial de nudo. Como conclusión, tenemos lesiones del ligamento suspensor en origen, cuerpo y ramas. El ultrasonido es valedero en el diagnóstico y control, así como también un pronóstico. Generalmente los controles son cada un mes. Ya la radiología y la ultrasonografía debe ser complementaria y se le debe dar énfasis al examen estático y dinámico para evaluar factores predisponentes o causales de base. ¿Ya? Ahora los dejo viendo este video que es más o menos explicativo, que van a quedar adjuntados al PPT. Esto era en práctico con alumnos de quinto año. Lo proximal y lo medial está hacia la izquierda de la pantalla, entonces abajo lo que nosotros vemos, esta superficie cóncava, es el lugar de inserción del ligamento suspensor del nudo. ¿Ya? Entonces, si vamos desde dorsal, que está hacia abajo, hacia palmar, tenemos el ligamento suspensor del nudo, acá tenemos el check ligament distal, o ligamento accesorio del tendón flexor distal profundo, y tendón flexor distal profundo, y el superficial que está ahí arriba. Ya, esto es un corte longitudinal. Superficial, dale Julio, tú indicas, profundo, después, perfecto, ¿ya? Perfecto, más poquito más bajito, compadre, ahí. ¿Ya? Acuérdate que aquí está justo la inserción en la superficie palmar proximal del tercer metacarpiano. ¿Cuál, compadre? Esto que está acá abajo, hueso. Esa línea hiperecóica vendría siendo lo que corresponde al... claro, sí, podría ser el periósteo del tercer metacarpiano. Ese video hablé un poco rápido, pero la verdad es que está súper bien explicado. Yo me coloco con el ecógrafo en la superficie, en el tercio proximal del tercer metacarpiano, y lo que voy diciendo es el orden de los ligamentos y tendones que corresponden. Ya desde dorsal, que está hacia acá, hacia palmar. Y la imagen
¿ya? Esto es el aspecto palmar, proximal, distal y dorsal. Y fíjense acá cómo se ve hipericoica la cortical del tercer metacarpiano, ¿ya? Allí hay otros dos videos complementarios. Y de lo último que vamos a hablar es sobre el tendón flexor digital superficial. El tendón flexor digital superficial es un tendón que tiene una prevalencia e incidencia de patología muy alta en caballos de carrera. Y se le conoce como a esta alteración, que este aumento de volumen en el tercio medio, que es donde principalmente se daña. Puede lesionarse, la verdad, que en el tercio proximal, en el tercio medio, en el tercio distal. Puede lesionarse también en su origen, ¿eh? O sea, perdón, en su inserción. Pero el tema es que hay lugares en donde es más prevalente que se dañe, que es el tercio medio de del tercer metacarpiano, ¿ya? Y a esto se le conoce como bowed fish o vientre de pescado, ¿ya? Que en el examen estático pasivo da mucha información. Por lo tanto, las lesiones del tendón flexor digital superficial generalmente son en los bordes de tipo core, se deben evaluar en el corte transversal, como lo podemos ver acá. Acá es muy lindo este corte porque podemos evaluar el tendón flexor digital superficial, tendón flexor digital profundo ahí, como indica en la imagen, el ligamento accesorio del tendón flexor digital profundo y el SL, que es el ligamento suspensor del nudo. Y acá lo mismo, pero con un corte longitudinal. Es necesario entender también de que no siempre va a haber variaciones de cogenicidad, sino que también hay aumentos de volumen. Por eso es tan marcado ese aumento hacia palmar que se le conoce como bowed fish. Acá tenemos otra imagen en donde yo tengo un agrandamiento del tendón, tengo lesiones que están delimitadas, las comparo con mi imagen longitudinal y también podemos ver daño de la mitad, de la mitad del tendón como tal. Y esta es una imagen muy bonita que es sacada del libro de Dyson, ¿ya? Y se debe escanear y hacer un mapeamiento completo para evaluar la longitud de la lesión y desde dónde hasta dónde abarca. Y acá tenemos la típica lesión tipo core del tendón flexor digital superficial, ¿ya? Es, como le dije anteriormente, una lesión muy común en caballos de carrera, y hay ciertos factores predisponentes como lo son el exceso de ejercicio, talones altos, calor, el uso excesivo de vendajes que se ha visto hoy en día, etc. Pero bueno, por lo menos ya con esto tienen una herramienta importante de la orientación anátomo-ecográfica que ustedes deben tener para poder realizar por lo menos la evaluación de tendones en todo en gran parte del recorrido del metacarpiano en el aspecto palmar y también del tendón flexor digital profundo, que era necesario mencionarlo a nivel de cuartilla, tanto flexor digital profundo, ligamento suspensor y también tendón flexor digital superficial. A su vez, como también vimos, el tema de la básico que ustedes deberían manejar en ecografía reproductor en yeguas.